profesor. Hoy les vamos a enseñar nuestro trabajo de investigación acerca de la validación de la séptima escala de orientación a la dominancia social en adultos jóvenes chilenos. En este trabajo participaron Cristina Huerta, quien les habla, Carolina Hernández, Javier Oviedo, Pamela Torres y María Vergara. Esta es la tabla de contenido donde les mostraremos la introducción, referentes teóricos, objetivos de estudio, justificación, metodología, resultados y finalmente discusión. El presente informe busca investigar problemáticas entre jóvenes de 18 a 30 años, quienes poseen ideologías políticas religiosas y un estatus distinto, haciendo una comparación de estos y explicitar las diferencias que se pueden presentar, dejando a la vista las jerarquías sociales que se puedan generar ante la dominancia social, ya que esto se ha visto reflejado en diversas agrupaciones sociales en donde se demarcan jerarquías bastante notorias, dando a su vez paso a desigualdades sociales entre estos mismos grupos en donde uno en particular mantiene poder sobre otro. En los referentes teóricos tenemos la escala de dominancia social, a la que se define como un instrumento elaborado a partir del estudio de las conductas sociales grupales relacionadas con el orden jerárquico de los distintos grupos sociales. Según Calada y Delfino, 2021, se define este fenómeno social como actitudes personales de discriminación y participación en los procesos institucionales y grupales que producen más beneficios sobre aquellos grupos considerados dominantes sobre los subordinados o percibidos como inferiores. En la dominación grupal se refiere que es el fenómeno de agrupación social en el cual es un conjunto de personas que poseen jerárquicamente sobre uno que intenta ejercer influencias o control sobre este. También hace preferencia hacia los sistemas de dominación basados en la jerarquía, en donde los grupos de alto estatus dominan a los grupos de estatus menores por medio del control, manteniendo activos e incluso violentos de discursos agresivos que justificarán la opresión hacia los otros grupos más desfavorables. En relación al igualitarismo, es la dimensión estudiada en la escala de la dominación social, así como anti-igualitario. Según Enrique Urbina y Romero, es la preferencia del sistema de desigualdad basado en grupos jerárquicos que son mantenidos por una red interrelacionada a las ideologías y políticas sobre la mantención y aumentan la desigualdad jerárquica grupales. En relación a la desigualdad social, se define al fenómeno de desigualdad social como constante entre los grupos humanos. Esta es tal vez se desprende de las jerarquías sociales que se generan a las agrupaciones, y esta última se ve desprendida directamente en la dominancia social, con los grupos intergrupales y en los estados característicos y la desigualdad de los grupos. Y en las jerarquías sociales, en cuanto a las jerarquías sociales en base de las dominaciones sociales, tienen diversos grupos sociales que divergen bajo jerarquía que dejan en evidencia el nivel de estatus por sobre el otro, generando destabilización en los integrantes. Por favor. En los objetivos generales, en el objetivo general está categorizado como analizar la validez de la escala de dominancia social en su séptima versión para la medición ideológica igualitaria de la aplicación de muestra chilena entre 18 a 30 años. El objetivo específico es describir los ítems que abordará la construcción de la escala de dominancia social. El segundo es estimar la confiabilidad de la escala en la población chilena a partir de la estimación de la consistencia interna. Y el tercero es es estimar la validez de la escala de dominancia social. En cuanto a la justificación, se busca principalmente
realizar una comparación entre ideologías políticas, religiosas y estatus distintos para observar las diferencias y que de esta forma dejan a la vista las jerarquías sociales que se genera con la dominancia social y que esto provoca las desigualdades sociales en donde un grupo tiene más poder sobre otro. Dentro de la metodología se llevará a cabo en un muestreo no probabilístico. La muestra consiste en reunir a personas chilenas que residan en la región metropolitana y que tengan alrededor de 18 a 30 años, donde se espera que posean ideales más rígidos en relación a las jerarquías sociales. Del mismo modo, el tamaño de la muestra tendrá como meta la participación de 105 personas. Dentro de los resultados vemos el análisis descriptivo de ítems e instrumentos, estimación de confiabilidad y estimación de validez de constructo y de criterio. Dentro de los resultados de análisis descriptivo de ítems e instrumentos, tenemos que se observa en la figura número 1 de la frecuencia de la edad. La muestra total del estudio varía en el rango de 18 a 32 años, siendo la moda del estudio se focaliza en los 21 años, encontrando aquí que el 33,3% de la población, seguido por los participantes de 22 años, con una frecuencia de 21 participantes correspondiendo al 20% de la población total del estudio. Por otro lado, se encuentran los análisis descriptivos de ítems. En relación a esto se evidencia en el ítem 1 una sociedad ideal que requiere que algunos grupos estén por encima y que otros estén por debajo. Una medida de 2,47 correspondiendo a este valor a la afirmación "me opongo firmemente". El ítem posee una desviación típica de 1,6, es decir, que la puntuación de los evaluados puede subir o bajar entre este valor. Y el ítem 2, algunos grupos de personas son simplemente inferiores a otros grupos, obtiene estadísticos similares, tanto en la medida, en la desviación típica y en la varianza, evidenciándose nuevamente oposición por la afirmación por parte de la muestra. En la situación de términos descriptivos se repite tanto el ítem 3, 4 y 5, en donde se obtienen medidas de 2, con variación en sus decimales y un rango de desviación típica que no sobrepasa el 1,9. Siguiente, por favor. La siguiente. No. Devuelve. Aquí, como podemos ver, está la identidad de género, en donde se identifica que los encuestados se encuentran de una frecuencia de 73%, lo masculino un 31%, y se cataloga como no binario un 1%, siendo un total de 105. Como vemos en la estimación de confiabilidad, en esta tabla de estadístico de fiabilidad de alfa de Cronbach, se representa la capacidad que mantiene la escala para medir de una forma consistente y precisa y un bajo margen de error. Siendo que la característica que se desea medir en este caso, la dominancia social. Para estimar la confiabilidad se obtendrá el coeficiente alfa, que en este caso da un 6,95, por lo que los ítems presenta una alta covariación y el valor de la coeficiente alfa se va a acercar a 1, por lo que a medida que el coeficiente de alfa aumenta, se puede entender que existe una mayor covariación, es decir, que él mide el mismo constructo, por lo que puede apreciar que todos los elementos de la escala es mayor a 0,600, lo que equivale a que la escala está bien formulada, por lo cual no se necesita eliminar ningún elemento de la tabla, de lo contrario se bajaría el nivel de confiabilidad de la escala. Siguiente. Dentro de los resultados de estimación de validez de constructo y de criterio, se tiene que ser analizada como resultado una correlación perfecta a la inversa, lo cual indica la validez del constructo aplicado, lo que a su vez explica que los ítems aplicados a estos participantes tienen una relación de dominancia que presentan.
Bueno, y dentro de la discusión se llega a la conclusión que, respondiendo al objetivo general, se analiza la validez de la escala de dominancia social en su 7ª versión para la medición de ideologías igualitarias aplicada en una muestra chilena de entre 18 a 30 años de edad, y se resuelve la escala es válida y aplicable a la población de adultos jóvenes en Chile, pues esta mide correctamente los constructos que se desea estudiar, concluyendo que los ítems cuentan tanto con la componentes de representatividad como de confiabilidad. Bueno, para responder estas preguntas, en primer lugar tenemos que fundamentar cuáles deberían ser los objetivos de las futuras investigaciones psicométricas con el instrumento, a lo que como grupo se reflexiona y se concluye que, considerando la utilidad de la escala para la investigación sobre la dominancia de grupos sociales por sobre otros y cómo estos justifican la desigualdad en relación a su posición social o beneficios que obtiene de esta, se cree que el instrumento debería utilizarse con 2 objetivos en los próximos años. En primer lugar, es realizar estudios de validación a más poblaciones y muestras que reflejen la realidad social actual, considerando en estos estudios mayor diversidad en la elección y discriminación de los participantes. En un segundo objetivo sería investigar a mayor profundidad las dimensiones que el instrumento pretende medir, esto con la finalidad de encontrar el origen de los pensamientos dominantes en la población chilena, esperando así poder desarrollar planes de educación o conciencia social que ayuden a disminuir el impacto de estas ideologías. Por otra parte, respondiendo a la pregunta, proponga posibles usos para el instrumento adaptado justificando su utilidad para el uso propuesto, tenemos que recordar que Chile es uno de los países más desiguales dentro del Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo. En el 2017, en su informe Desiguales, se descubre que a través de las cargas tributarias de las personas, solamente el 1% de la población acumula el 33% de la riqueza en Chile. Considerando esto, creemos que la utilidad del instrumento puede ser de gran impacto para investigaciones que logren determinar las desigualdades en Chile en las próximas generaciones. Esto considerando las convergencias sociales que están saliendo cada día y que Chile no puede seguir en esta desigualdad tan grande en relación ya sea sociodemográfico, socioeconómico o desde las mismas ideales que tiene cada persona. Aquí les dejamos nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.